Desde esta trinchera de solidaridad hacemos un nuevo llamamiento a que el mundo se mueva en favor de Cuba y en contra de este genocidio que está sufriendo ya el pueblo cubano. Hay muchas muertes en los hospitales por falta de medicamentos e insumos provocados por el bloqueo petrolero y el resto de sanciones del gobierno de Estados Unidos. Y precisamente vamos a comenzar hoy el programa hablando de una solicitud que ha hecho el gobierno de Cuba a la Asamblea General de Naciones Unidas para que el 7 de julio se trate de manera especial este asunto en el que va la vida de tantísima gente en Cuba. El asedio es brutal, es límite. Están llevando a todo un pueblo a unas condiciones de vida hasta lo insoportable, precisamente con la intención de que una parte de ese pueblo, indudablemente nunca va a ser ni la mayoría, ni todo el pueblo, pero una parte de ese pueblo diga no aguanto más y entrego lo que sea, mi soberanía y mi libertad a los verdugos, a los que están provocando precisamente la asfixia, el sufrimiento, la pauperización, la falta de medicamentos, de alimentos, de luz eléctrica en el país. Pero hay que seguir señalando al culpable, al asesino de masas, al señor Marco Rubio, a Donald Trump, que realmente podría hacer otra cosa si tuviera otras influencias y otros acuerdos. Pero actualmente tiene un gran acuerdo con esa mafia criminal y asesina de Miami, de la Florida, encabezada por Marco Rubio, que tiene ahora mucho poder, precisamente en el Departamento de Estado. Bueno, pues empezamos el programa de hoy aquí en Cuba Información con una nueva denuncia y con nuevos elementos, porque el canciller cubano presentaba un documento que está circulando el Departamento de Estado, el gobierno de Estados Unidos, a través de sus embajadas en todas las capitales del mundo, lo ha dicho así, en todos los países del mundo, un documento de amenaza a países, a empresas, a bancos, por el cual les dice: usted tiene la libertad de cerrar cualquier acuerdo, de cerrar cualquier convenio que tenga, de abandonar cualquier idea de hacer algún tipo de acuerdo comercial, de venta, de compra, de intercambio de servicios con Cuba. Así funciona la democracia. Este es el mundo en el que vivimos. Bueno, pues damos la bienvenida a Lázaro Ramas, nuestro compañero y hermano. Estupendo. Gracias, hermano, por tu presentación y por poder a través de nuestro canal pues transmitir verdades y condenar genocidios y impunidad como está ocurriendo ahora con respecto a las amenazas cada vez más reiteradas de los Estados Unidos contra el noble y valeroso pueblo de Cuba. Hay que decir que, le están buscando justificaciones a esto, sobre todo en la Unión Europea, en el Parlamento de la Unión Europea. Lacayos. Sí, lacayos al imperialismo de los Estados Unidos, pero que no tienen asidero. O sea, están buscando una base pretenden crear una base que justifique lo que es una agresión, un genocidio contra un pueblo noble, un pueblo solidario y un pueblo revolucionario también, que no molesta, no justifica, porque no es una amenaza para Estados Unidos, no es una amenaza para ningún otro pueblo, pero buscan ese encaje porque es evidente que también hay personas que están adormecidas y que no conocen la historia de las relaciones de Cuba con Estados Unidos desde el 1 de enero de 1959. Entonces, el momento es extremo, o sea, es muy delicado, la situación muy delicada, y estamos en un momento definitorio, pudiéramos decir, en cuanto a las políticas regionales y globales. ¿Y qué vemos?
pues hay un monstruo que está suelto, un monstruo, una hiena sedienta de sangre que está de sangre y de recursos naturales y geoestratégicos, que está acampando hasta ahora por su respeto y parece ser que no tiene freno. Bueno, hay que ponerle un freno. Hay que ponerle un freno porque no se puede permitir que ningún país, por muy poderoso que sea, amenace o quiera quitar, borrar, cambiar el sistema político y social que soberanamente tiene un país, en este caso Cuba. Pudiera ser también cualquier, bueno, Venezuela, ya agredieron a Venezuela, secuestraron a su presidente, hay amenazas también contra Nicaragua. Es decir, que hay un monstruo suelto que pretende con su poder militar, pues cambiar las dinámicas de la geopolítica regional y también a nivel global. Tenemos que hablar, evidentemente y de manera obligada, del drama y la crisis que se vive en Venezuela con estos terremotos, con esta catástrofe humanitaria. No se sabe hasta dónde puede llegar la cifra de personas fallecidas. Realmente va a ser de unos cuantos miles de personas que están ahí bajo los escombros. Y hay que decir, hay que subrayar, y es lo que nos toca como Cuba Información, un medio precisamente especializado en el tema Cuba, hay que subrayar el papel que ha tenido Cuba y la solidaridad cubana y la cooperación cubana y que está teniendo en estos momentos, porque hay una cosa clara, hay personas, hay rescatistas, hay gente del mundo de la medicina que está volando hacia Venezuela, que ha ido en los días siguientes a ayudar a Venezuela, y todo eso es realmente muy positivo, sea cual sea el sistema político o el gobierno incluso que los envíe. Pero hay que decir una cosa, la gente cubana, los cubanos y las cubanas ya estaban ahí desde hace años, ¿eh? Recordemos que hubo un momento en que había 30.000, casi 30.000 cooperantes sanitarios de Cuba en Venezuela, en toda la geografía de Venezuela. Ahora hay muchos menos, indudablemente, por una serie de circunstancias, por el bloqueo económico a Venezuela durante muchos años, después por todo lo que ha ocurrido, pero todavía hay muchos cooperantes sanitarios, que son los primeros que pudieron ir a cumplir con labor de cooperación y de asistencia humanitaria médica en las primeras horas tras el terremoto. Hay varios memes que circulan por las redes sociales que son muy gráficos. ¡Qué rápido llegó su ayuda, doctor!, dice una persona que está atendida. Ya estábamos aquí, le responde el médico de Cuba. Carlos Montero, este periodista argentino, nos dice: Milei, Marco Rubio y sus aliados de extrema derecha no pierden oportunidad para condenar la labor de las misiones médicas, pero cuando la tierra tembló en Venezuela, la misión médica cubana ya estaba allí ayudando a los que más lo necesitan. Bueno, pues hay que remarcar esta ayuda de Cuba. Por cierto, después Cuba ha enviado a rescatistas, una brigada de rescatistas, y posteriormente ha enviado más asistencia médica a través de la brigada Henry Reed, el contingente internacional médico, precisamente para situaciones de desastres naturales como este de Venezuela. Es decir, un añadido, un refuerzo a la cooperación médica cubana que ya estaba en el terreno. Bueno, tenemos que decir y destacar la solidaridad de Cuba. Una vez más se hace patente en una tragedia enorme como la que está sufriendo la República Bolivariana de Venezuela, el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, y los médicos cubanos, el personal sanitario de Cuba, pues ya estaba ahí, porque llevan ahí mucho tiempo atendiendo a la población, sobre todo población de regiones apartadas, que están desconectadas, digamos, de los servicios de salud del país.
y ahí están los médicos cubanos, los sanitarios cubanos, las enfermeras, enfermeros cubanos. Pero bueno, esto no se destaca, no se dice. Me llama la atención algo tan importante, importantísimo en situaciones como esta, 2 terremotos seguidos y un tercero más de 4, y no sé cuánto. Pero no existe. Pero no se destaca eso. No hay un editorial, no se dice nada, al contrario. Ni en las noticias aparece nada. No, al contrario, atacando. O sea, hay una corriente de ultraderecha que también apegada a las políticas, al imperialismo de Estados Unidos, que es el que está detrás, digamos, el titiritero, ¿no?, de todo esto, que niega, o sea, de Cuba no se puede hablar nada positivo. En una palabra, o sea, hay que proscribir toda la trayectoria de solidaridad de Cuba para con otros pueblos, sea de América Latina y el Caribe, sea de África, sea de Asia, donde haga falta y donde sea solicitada esa ayuda de Cuba por los gobiernos legítimos. Pues bueno, esto ha estado en cuestión desde hace ya un tiempo y se pretende que Cuba, o sea, se dice que los médicos cubanos, por ejemplo, que son esclavos. O sea, la narrativa está enfocada en que para esta ultraderecha y estos indecentes y estos criminales que hablan de derechos humanos y contradictoriamente, pues violan los derechos humanos de esas personas, de esos pueblos que son atendidos por los médicos, médicas cubanos. Entonces tenemos hoy una tragedia enorme, de incalculable alcance, con estos fenómenos, 2 terremotos seguidos que han ocasionado innumerables muertes y también desaparecidos. Yo no sé, tengo que decir, yo he tenido familiares que han estado prestando ayuda solidaria en la República Bolivariana de Venezuela, en lugares apartados. Bueno, estas misiones médicas que están bien preparadas, bien formadas, pues están ahora en la República Bolivariana de Venezuela salvando vidas y luchando por rescatar a personas desaparecidas debajo de los escombros. Imagínate, 2 terremotos con una violencia, yo pienso que en 100 años no se había visto algo así. Pero bueno, ahí están los médicos cubanos con su coraje, con su también alto nivel para atender situaciones como esta, porque ya, bueno, son médicos y médicas bien preparados, pero sobre todo que han estado en muchos países donde ha existido situaciones de naturaleza como esta, ¿no? Bien sea un ciclón, ya sea un terremoto, no es la primera vez, pero este terremoto yo creo que es más violento, es más en décadas, Y qué cosa que algo tan humano sea criticado y atacado por los incalificables que hablan de derechos humanos, hablan de democracia. Qué cínicos son, qué hipócritas son. Bueno, gente de derecha, ultraderecha y otros confundidos que por intereses personales o particulares siguen esa corriente de esa ultraderecha, repetimos, que critican lo que no se puede criticar. No se puede criticar el alma soberana de un pueblo que quiere ayudar a otro pueblo, a un pueblo hermano como el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Y la manipulación informativa de estos días en torno al tema de Venezuela y los terremotos no solamente es que hayan ocultado, silenciado o tergiversado la cooperación médica cubana presente en Venezuela desde hace muchos años y en la hora cero del terremoto. No solamente es eso, es que estamos oyendo tertulias de radio, de televisión, reportajes de los diarios de referencia absolutamente vomitivos. Un asco, un verdadero asco, cómo aprovechan
la desgracia de miles y miles de personas, de decenas de miles de familias que han perdido o van a perder algún miembro de su familia, para denostar por el lado político al gobierno, al proceso bolivariano, etc. Para denostarlo. Pero eso sí, olvidándose de un pequeño detalle. Un detalle que nos dicen algunas personas lúcidas en las redes sociales. Tere Felipe, en las tertulias de televisión española se omite constantemente un hecho clave. Venezuela lleva años sometida a un régimen de sanciones impuesto por Estados Unidos, yo añadiría, y por la Unión Europea. Parece que no tienen la menor idea de lo que significa estar sancionado por el gobierno más poderoso del mundo. Sin embargo, les tiembla el pulso cuando ese mismo país amenaza con imponer aranceles a los países de Europa. Esa doble vara de medir es indignante. Politizar el sufrimiento del pueblo venezolano es una vergüenza. Jimmy Sánchez dice, Estados Unidos es culpable del robo de activos venezolanos por miles de millones de dólares, del oro en el Banco de Inglaterra y de las sanciones que han costado centenares de miles de millones de dólares a Venezuela. ¿En serio Estados Unidos está ayudando? Porque ha dicho que va a dar 300 millones de mierda, hay que decirlo así. Los médicos cubanos ya estaban allí, nos lo recuerda. Y Aníbal Garzón dice, yo sé cómo Venezuela podría recuperarse rápido del desastre. Que Estados Unidos devuelva su petróleo, que le quite todas las sanciones, que dejen de hacer injerencias, que Venezuela pueda tener relaciones con quien quiera y que los títeres respeten su soberanía nacional. Hay que eliminar las sanciones, el bloqueo económico que ha causado, y no porque lo diga el gobierno de Venezuela, lo dijo Alena Duhan, relatora especial de Naciones Unidas para cuestión de sanciones internacionales. Dijo que el Estado venezolano, después de aplicar todo el paquete de sanciones en los años 2016, 17, 18, 19, etc., contaba con el 1% de sus ingresos en divisa. Es decir, había perdido, debido a las sanciones, el 99% de todos los ingresos, fundamentalmente de petróleo, que era, o que es, lo que sufraga y lo que sustenta el presupuesto nacional y sobre todo los programas sociales. Por eso, ella misma denunciaba la situación de escasez absoluta en los hospitales, los miles de muertos producidos por esa escasez de insumos y medicamentos, etc. Es decir, estos criminales y asesinos que ahora siguen, rectorando, dirigiendo la economía de Venezuela, la producción de petróleo hacia sus intereses, que han secuestrado a un presidente, etc. En ellos está la solución a la recuperación de Venezuela. Que liberen el oro en el Banco de Inglaterra, que descongelen todos los activos del Estado venezolano y se invierta ese dinero en la reconstrucción del país. ¿Por qué no lo hacen? No, ahora también salen gente, vamos a decirle gente, personas, ¿no?, que están culpando a nada más y nada menos que a Hugo Rafael Chávez Frías, que por el tema de las construcciones, que se hicieron, que no tenían la calidad, o sea, tirando por ahí, y ya la respuesta es no, que esas construcciones, esos edificios eran de antes de asumir este extraordinario líder bolivariano Chávez, Hugo Rafael Chávez Frías, que hizo mucho, y después continuó Nicolás Maduro, pero Chávez hizo mucho por el pueblo bolivariano, por el pueblo en general, pero particularmente por los desposeídos, que no hay un país de América Latina, el Caribe, posible el mundo, que no tenga esas grandes bolsas de pobreza, de miseria, de falta de oportunidades, personas que están en el campo de la exclusión social, de países que dice democrático, dice el imperio yanqui, la democracia a su servicio, a que respalde sus intereses. Esa es la democracia que quiere Estados Unidos.
y cada presidente de Estados Unidos, el más virulento y posiblemente también el más desconectado de la realidad, pues los edificios que se han caído se hubieran caído en Europa con esa potencia de esos terremotos. Se hubiesen caído también en Europa, en cualquier lugar. En Asia, un país altamente desarrollado, Japón, por ejemplo, hubiese sufrido lo mismo. Mira, Pero entonces atacan, es una cosa tan que, pero esta gente son estúpidos, piensa que los demás solo son estúpidos. El ABC ha hecho varios trabajos sobre este asunto que comenta Lázaro, vergonzosos. El titular es: las viviendas sociales de Hugo Chávez Mira. se desploman como castillos de arena. ¿Así? ¿Solo las viviendas sociales de Hugo Chávez? ¡Qué vergüenza! ¡Qué cinismo! Quien publica y escribe esto, uno puede entender que sea el director, los redactores, el redactor jefe, que son unos mercenarios ultraderechistas, neofascistas, y que les da absolutamente igual la información y la verdad. No interesa. Pero los redactores de abajo tendrían que estar con una pinza en la nariz, cuando les obligan a escribir basura como esta, ¿no? Juan Carlos Monedero dice: aunque sea el ABC, debe mantener unos mínimos de respeto a sus lectores. Los edificios destruidos son en su mayoría de construcción privada y anteriores a la llegada de Chávez. Mira. Esa demonización constante que les lleva a faltar a la verdad les desacredita como medio. Confunden opiniones con información y mentiras con ideología. Hacer eso en estos momentos tan duros les hace no solo malos periodistas, sino muy malas personas. Luis Remiro dice: de los 252 edificios reportados como daño total, solo 11, el 4%, eran de la Misión Vivienda. Por cierto, Gran Misión Vivienda de Venezuela, más de 5 millones de viviendas sociales construidas de buena calidad en el país. ¿Qué gobierno? Esto ha sido el gobierno de Nicolás Maduro. Lo empezó Chávez, pero el gobierno de Nicolás Maduro es el que le dio un impulso, incluso bajo una guerra total y con ese 1% que decíamos antes de los ingresos petroleros, porque el 99% lo había volatilizada las sanciones de Estados Unidos. Bomberos de Chile, bombero chileno en La Guaira. Los edificios vacacionales quedaron más destruidos que los sociales. Esto lo dice un bombero de Chile. En Eco Compines han tenido que ocurrir 2 gigantescos terremotos y un inmenso drama humano, pero ahora al menos de forma implícita aceptan que el chavismo construyó millones de viviendas gratuitas para la gente humilde. ¿Qué cosas? Eso es en relación a lo del ABC. Y la última y el último comentario lo voy a leer también porque me ha parecido interesante, de Elvin Calcaño. Dice: solo el 2%, bueno, yo no sé si será el 2%, el 10% o el 20%, me da igual, de los edificios colapsados en Venezuela corresponden a la Misión viviendas sociales. El resto son edificaciones privadas, la mayoría construidas en los 70 y 80, mucho antes de la llegada del chavismo, y lo saben perfectamente en este medio de la derecha española. Pero en la sociedad del interfaz de la pantalla, la verdad como tal no importa, sino los efectos de esa verdad. Y la derecha mediática, reina de la intoxicación ideológica en las redes, es experta en esto último. Pues efectivamente, bueno, es que aquí lo que estamos viendo hace ya tiempo es la mentira, la manipulación como arma política, o sea, como sustento político de una guerra que es multidimensional y contra países que tienen gobierno que no son del agrado de Estados Unidos. Pero es que Estados Unidos no puede atribuirse el derecho, que no lo tiene, de pretender, de sancionar, de agredir y pretender cambiar el sistema político, económico y social de un país independiente y soberano, libre, independiente y soberano. Tiene que entender eso. No puede decir: este no me gusta, pues lo agredo, le pongo sanciones, aranceles a las exportaciones, en fin. ¿Pero qué cosa es eso? No. ¿Qué falta de respeto al ser humano?
qué falta de empatía con el ser humano. Usted quiere, es el gángster regional que pretende acumular más poder todavía para dominar el mundo, que el mundo se rinda a sus pies. Eso no puede ser. No puede ser, señor. Y no puede tampoco atribuirse, además, con esa falta total de respeto, en el caso de Cuba, de respeto a un pueblo heroico, como es el pueblo cubano. Usted no, si se va a guiar por el payaso este de Marco Rubio, pues menos de Cuba va a conocer, porque o sea, quien lo acompaña no sabe de Cuba nada. No ha estado en Cuba No ha estado nunca. Nunca, ni ha vivido, es alguien que no tiene enlace con el sentimiento del pueblo cubano. No justifique la agresión, no justifique una guerra que además es absurda totalmente, absurda. No hay forma de conectar una acción militar y todo el espectáculo, todo el circo que monta con portaaviones, ¿qué? Como si pensara que iban a ser eternos ellos. Y sobre todo, y hay que decirlo, que exponer a una juventud, a jóvenes estadounidenses, a una guerra que no tiene lógica, no tiene justificación de ningún tipo. No tiene justificación. Y ahora los mercenarios y los arrastrados están buscando, como este señor del Parlamento Europeo, vamos a decir señor, por él, que la dictadura, si esto no se está... Donald Trump no ha mencionado para Cuba nada ni dictadura, ni dice que está muy mal, que Cuba está esto, que está mal, que está un estado fallido, pero no ha hablado con respecto a Cuba, repito, ni de dictadura ni de democracia. Porque eso le da un poco igual. No le da igual, pero que no tiene autoridad moral para ello. Se ha colocado, hay que ver lo que en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en El Salvador, o sea, los que están dirigiendo ese país, o los presidentes, han sido puestos de una forma u otra por Estados Unidos. Vaya democracia. A través de la amenaza y el chantaje a todo un pueblo. Si votas por el progresismo o la izquierda, sabes que vas a tener muchos problemas económicos porque te vamos a sancionar al país. Y entonces hay un porcentaje de población que, producto de ese miedo, ha votado. ¿Cuál es la diferencia de votos que ha tenido en Colombia, en Honduras, en Perú, la ultraderecha con respecto al candidato progresista? El 1%, el 2%. ¿Conseguido cómo? De esta manera, a través de la amenaza, el chantaje y la presión electoral. Exactamente, pero es que es un método o un modo mafioso totalmente, de guerra contra, pero yo creo que es el momento de refundar las Naciones Unidas o que haya un organismo verdaderamente libre, soberano, un sistema con un sistema jurídico que sea capaz de sancionar actitudes guerreristas como la que estamos asistiendo en estos momentos. ¿Por parte de quién? Es de siempre. Estados Unidos de América. Entonces, es el momento de los pueblos y también de la justicia. El momento de la justicia para frenar el genocidio, frenar el crimen y la actitud criminal, valga la redundancia, de una potencia que pretende mantener una hegemonía a nivel regional y a nivel global, que es imposible. Por mucho poderío, por muchos portaaviones que tenga, por muchos aviones de no sé qué, es imposible. No puede dominar a todos los pueblos, y los pueblos conscientes no se van a dejar dominar. Habrá guerra y va a afectar a la humanidad entera. ¿Por qué? Por las ambiciones, por la creencia de que tiene un mandato divino. No hay ningún mandato divino. Respete a los pueblos, señor. Respete la soberanía, la dignidad de los pueblos. Y es lo que está pasando. No hay un respeto y sobre todo dice, bueno, sigo avanzando y sigo. Nadie le frena a este individuo.
tendrá llegar el momento de que va a decir, hey, hasta aquí llegaron. Hace unos días, gracias a el desarrollo, la aplicación del capítulo 3 y 4 de la ley Helms-Burton, leíamos noticias como esta de la CNN. La Corte Suprema de Estados Unidos dictamina que la petrolera Exxon podrá demandar a Cuba por confiscarle propiedades en 1960. Bueno, recordemos que la Revolución Cubana nacionalizó, también confiscó bienes mal habidos de gente de la aristocracia o de la burguesía ligada a la dictadura de Fulgencio Batista, bienes mal habidos de los propios funcionarios del gobierno de Fulgencio Batista, y los confiscó. Pero además de eso nacionalizó, no confiscó, propiedades a partir de los primeros años 60, grandes propiedades, algunas de las cuales, dado que la economía cubana estaba en manos de empresas estadounidenses, algunas de las cuales, esas empresas eran de Estados Unidos. Se nacionalizó, por ejemplo, las refinerías, es decir, las empresas de petróleo. Una de ellas fue la Exxon. En aquel momento era la Standard Oil. Ahora se llama Exxon, ¿no? Por cierto, actúa con 3 marcas, digo, para quien quiera hacer un boicot a estos sinvergüenzas. Exxon, ESO, con 2 S, y Mobile. Estas 3 marcas de gasolineras y de productos son de esta marca. El que pueda no comprar nada y no poner gasolina a su carro, que lo haga. Y fue nacionalizada, pero hubo una oferta de indemnización como en el resto de los casos de nacionalizaciones. Y nos dice Hands Off, es una cuenta en X, en Twitter, dice: en aquel momento Cuba ofreció una compensación a Exxon, a Standard Oil, una oferta formal en forma de bonos gubernamentales con bajos intereses. Pero la empresa se negó porque esperaba que la revolución cubana fuera derrocada. Claro. Y, expliquémoslo, el gobierno de Estado, no fue Exxon, bueno, quizá también, pero es que aunque hubiera querido la empresa Standard Oil aceptar el acuerdo de indemnización del gobierno cubano, no lo pudo hacer, porque el gobierno de Estados Unidos, exactamente igual que hace ahora a gobiernos y a empresas, en primer lugar de su país, le obligó a no aceptar ese acuerdo. Acuerdo que sí aceptaron empresas de Francia, España, Suiza y otros países, que tuvieron un acuerdo de indemnización, cobraron su indemnización a través de distintas fórmulas y en el tiempo. Algunas es cierto que se alargaron en el tiempo. Bueno, Exxon ahora, con este fallo de la Corte Suprema basado en la ley Helms-Burton, lo que trata es de pedir dinero a un país que ya han torpedeado toda su economía, han destruido sus fuentes de ingreso, y ahora viene una multinacional, propiedad de ricachones, de los mayores ricachones del mundo, ¿y qué viene? A pedirle dinero a Cuba. ¿Y de dónde le va a pagar? ¿Serían tan miserables es que no tiene... que de los pocos ingresos que pueda tener el Estado cubano, que le han destruido todos su propio gobierno, iban a sacar de esa caja tan exigua para llevarlo a sus accionistas? Que no tiene sentido. Mira, ha pasado, hay que recordar, bueno, quizás ameritaría un programa únicamente para el tema de las relaciones Cuba-Estados Unidos y lo que era Cuba y lo que sufrió el pueblo cubano en 60 años justos, 60 años de república neocolonial. Hay que recordar que, por ejemplo, el 75%, más o menos el 75% de las mejores tierras de Cuba está en manos norteamericanas. La refinería, o sea, las empresas de petróleo, refinería, eso está en manos de Estados Unidos. El transporte está en manos de Estados Unidos. La banca está en manos de Estados Unidos. La electricidad está en manos de Estados Unidos. Por cierto, electricidad para la capital, para La Habana, para las provincias del interior, rurales,
No había electricidad en Cuba. había apagones cuando aquello. Apagones, apagones permanentes, no había. Ahora que los apagones, tantas horas, que no había. En el campo cubano, las zonas rurales de Cuba, no había electricidad. Velas, quinqué, lo que se llamaba quinqué, era como... Eso es para los que dicen que mira como que bien se vivía. Sí, bien se vivía. Se vivía en el centro de La Habana, a lo mejor. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que tanto las empresas de esta, bueno, Exxon y otras tantas, apostaron por la caída de la revolución. Incluso yo recuerdo, mis padres decían, no, si se está, lo que se comentaba, ¿no? Que en menos de un año ya caía la revolución e iban a volver porque se fueron corriendo. Toda esa burguesía, se fueron pies en polvorosa, pero con la mentalidad, la idea de que la revolución no iba a durar. ¿Por qué? Porque ya estaban implementadas las sanciones y que es parte de esa guerra económica de Estados Unidos con la naciente revolución. O sea, a partir del triunfo revolucionario se diseñaron planes para derrotar, para que no avance el proceso revolucionario cubano. De ahí está la famosísima, el famoso memorando de este señor Lester Mallory. Ahí está, y es lo que se está viendo ahora en la política de los Estados Unidos con respecto a Cuba. Entonces, bueno, todas estas compañías ahora de forma, ¿cómo calificar, José? De oportunista, ahora pidiendo dinero, ¿no? Ahora, es que pasa como, no tiene nada que ver, pero yo lo voy a hablar. Después de 30 años de que se hizo justicia y sobre todo se cumplió con la legalidad, con el tema que están ahora repitiendo las avionetas que se fallecieron o asesinaron, como dicen ellos, a 3 ciudadanos de Estados Unidos, o eran 4, en fin, y entonces el responsable general de ejército Raúl Castro, y que después de 30 años reclamando que sea juzgado, o sea, primero a ver cómo, una de las figuras más grandes, más importantes de la revolución cubana, Raúl Castro Ruz. Entonces, un juicio en Estados Unidos, pero esta gente, ¿de qué van? ¿De qué van esta gente? Son los matones, los mafiosos. Vaya, y como yo escribí hace poco, ¿no? Bueno, y los crímenes que cometió la CIA, el terrorismo de Estado que impulsó la CIA, que causaron decenas de miles de muertes en el pueblo cubano. ¿Qué tribunal? ¿Por qué? Vamos a empezar por ahí. O sea, si tienen tanta preocupación y son tan veladores de las leyes, de las normas, etc., empiecen por ahí. 3.458 asesinados por terrorismo de Estado de los Estados Unidos hacia Cuba, no al revés. Ahora vienen con esta, y esta payasada lo mismo, o sea, es exprimir al máximo. No, usted fue nacionalizado, no, ustedes no quisieron sentarse a negociar nada. Se indemnizó a la mayoría, a todas, empresas de España, de Canadá, de Francia, todo el que estaba en Cuba, sacando sustanciosos dividendos, dinerito, enriqueciéndose más, porque además no pagaban ni impuestos. Empresas que no pagaban impuestos, claro, apoyadas y cobijadas y protegidas por la dictadura, que estaba a su vez conectada y de rodillas la conexión con el gobierno de turno de los Estados Unidos. Entonces, pero esta gente parece que creen que las personas, los demás, o a quien se dirige estas estupideces, no tienen memoria, que no hay historia. La memoria y la historia sí está de parte del pueblo cubano, y ya podrán hacer lo que no van a coger ni un peso. Por supuesto, estos medios que hablan de esta sentencia de la Corte no tienen memoria histórica, no informan del contexto, no hablan del proceso de nacionalizaciones de aquellos años y de la oferta del gobierno cubano, porque no interesa. Interesa más
subrayar y apoyar la retórica del Departamento de Estado. Y hay que decir una cosa por acabar este asunto. Hoy en día se podría volver a negociar eso. ¿Por qué? Porque el gobierno cubano ya lo ha dicho. Vamos a negociar. Aquellos acuerdos de indemnización que no se pudieron hacer porque ustedes no quisieron, metámoslo en el mismo saco. Exacto. Y vamos a hablar de todos los daños humanos y económicos que ha provocado la guerra económica durante casi 70 años, que ha sido 170.000 millones de dólares, que son ahora mismo, cada año es más. Ahora con el bloqueo petrolero dicen que son 7.000 millones de dólares al año, en el último año. Bueno, abramos una negociación, claro, y sí, es posible que incluso la Exxon pueda cobrar su parte. Sí, pero con equidad, apegado a las leyes, porque es que si tú dices los 70 años, ¿no? Hablaste de 70 años. Cerca de 70 años. Y los 60 anteriores, desde la intervención militar de Estados Unidos en Cuba, en la guerra llamada hispano-cubana, y los 60 años de República Neocolonial, incluida la enmienda Platt, todo el sufrimiento, todos los crímenes en todo ese periodo, hay que también meterlo, porque es justo. Ahí está la base naval de Guantánamo, un ilegal, contra la voluntad del pueblo cubano y el gobierno cubano. Entonces, al año lo que significa económicamente esa base, que está, repito, contra la voluntad del pueblo cubano, una base yanqui ahí, amenazante. Entonces eso hay que incluirlo en las negociaciones, si llegaran a hacerlo. Por cierto, Lázaro, tú hablabas antes de juicios a los criminales, a los responsables del bloqueo contra Cuba, responsables de los daños de este crimen que es el asedio económico al país. Bueno, pues hay un grupo de organizaciones que en Panamá, encabezadas por la Asociación Martiana de Cubanos Residentes en Panamá, emigración verdaderamente cubana y verdaderamente patriótica, y otras 6 organizaciones de Panamá, sindicales, solidarias, etcétera, que han elevado una petición al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el marco, por cierto, de la cumbre de la OEA 2026, organizada ahí en Panamá, una petición para que sea llevada a Marco Rubio, a Donald Trump y al señor Pete Hegseth, sí, el secretario de la guerra. Secretario de la Guerra de Estados Unidos, para que sean llevados a la Corte Penal Internacional. Por 8 cargos, bajo las figuras de autoría directa y responsabilidad de mando, según los artículos 25 y 28 del Estatuto de Roma. De los 8 cargos voy a mencionar los principales o los que más afectan al contenido central de Cuba Información, al contenido informativo central, que son el genocidio contra el pueblo cubano, el bloqueo energético como crimen de guerra, después la incursión armada ilegal en Venezuela con el secuestro de un presidente, de la primera combatiente y la muerte de 100 personas, entre ellas 32 cubanos, después las ejecuciones en el Caribe, y también las deportaciones masivas, el encarcelamiento arbitrario a través de la política de inmigración, anti-inmigrantes del ICE, etc. Recordemos que en los 500 días de este mandato de Donald Trump han muerto ya 52 personas en las garras del ICE, 10 de ellas en las garras, en las cárceles del ICE, por cierto, y 10 de ellas por suicidio. 4 de estas personas son cubanas, digo para los que hablan de vamos a ayudar a los cubanos en Estados Unidos, ahora que decís, ahora que los deportan, que los encarcelan,
Bueno, pues hay que aplaudir esta iniciativa, de la que por cierto hablaremos dentro de poco, porque vamos a tratar de entrevistar a estas personas que están llevando a cabo esta petición de llevar a estos sinvergüenzas y criminales ante un tribunal penal internacional. No, y es muy merecido, muy merecido. Bueno, se están levantando voces ya con conciencia del enorme peligro que entraña no solo para la soberanía del pueblo cubano, sino para la soberanía de los pueblos de América Latina y el Caribe. Hay una administración realmente criminal, realmente irrespetuosa con los derechos humanos, esos derechos que dicen defender. Claro, si esos derechos no van apegados a sus intereses, pues son agredidos. O sea, la impunidad tiene que parar, tiene que tener un freno, porque no se puede permitir, repetimos, no se puede permitir que un país, por muy poderoso que sea, agreda a otro porque no le guste el gobierno que tiene. El gobierno es el resultado de la participación, en el caso de Cuba lo es, y en otro también, del pueblo. O sea, es los pueblos lo que determinan quién es su presidente, quién es su gobierno o no. No una potencia extranjera. Y no una potencia que se vale de su poder para colocar presidente, casi colocarlo en países que tienen recursos. Casualmente tienen recursos, minerales, petroleros, pero los colocan para beneficiarse. Una gran potencia beneficiándose, por eso es robo de los recursos, pero para ello tienen que colocar a la gente que les sirve a esos intereses, fielmente a esos intereses. Bueno, eso tiene que parar ya, se levantan voces conscientes para intentar detener a través de la Corte Penal Internacional y lo que existe, lo que tenemos a mano, para frenar a estos miserables, a estos guerreristas, a estos criminales, a estos genocidas, que parece que están ahora en la cresta de la ola, eufórico, porque bueno, han ganado, sobre todo en América Latina y el Caribe. Ahora hay otros gobiernos de derecha, marionetas, más apegados a las políticas criminales del imperio de los Estados Unidos. Desde luego, la palabra que define el momento de Cuba actual es asedio o es asfixia. Es un país al que no se le deja funcionar en su economía, y eso tiene unas consecuencias letales sobre la vida y la muerte de muchas personas en el país. Quien no quiera ver esto realmente está ciego o está fanatizado por el odio, ha sido condicionado su cerebro por parte del poder, del gran poder. El que precisamente mata en Cuba es el que luego mata las neuronas a muchos idiotas que en las redes sociales, habiendo nacido en Cuba y muchos de ellos residiendo fuera, están justificando esto. No, hay que presionar más al régimen. Pero ¿cómo eres tan idiota? ¿Cómo eres tan sinvergüenza? ¿Cómo eres tan deficiente para justificar que tus antiguos vecinos, incluso tus familiares, estén sufriendo por una política de cerco económico que está documentada? Está documentada las amenazas, está documentada la imposición de sanciones, de aranceles, la imposibilidad de Cuba de obtener créditos, de hacer transferencias, de comprar petróleo. Está absolutamente probado, y tú eres tan sinvergüenza y tan idiota que estás justificando eso. Yo, que no soy cubano, te digo que tú tampoco eres cubano. Bueno, pues leemos algunos mensajes en redes sociales. René González: devastarnos en todo lo posible, material y moralmente, para reducir los costos de una aventura militar. Ese es el plan. Devastarnos económica y moralmente, espiritualmente, que la gente ya no tenga defensa ideológica, defensa de ningún tipo, ni de patriotismo, que diga: la devastación económica es de tal calibre en mi vida,
que lo que quiero es que vengan los marines y acabamos esta situación. Por supuesto, la situación iba a ser todavía peor, pero no importa. Y Edison nos dice: te sientes como Cuba, asediada por el matón del mundo por decir verdades. Y él se refiere a otro mensaje publicado en la red X, referente a las declaraciones de Francesca Albanese, esta relatora independiente de Naciones Unidas, que ha sido sancionada no solamente por Israel por sus críticas punzantes pero absolutamente reales al exterminio del pueblo palestino por parte de las fuerzas israelíes, sino que ha sido sancionada por Estados Unidos, que es donde reside ella, su familia, etcétera. Dice: ni mi tarjeta de crédito funciona para hacer mis pagos, ni puedo hacer transferencias, mi seguro de salud fue cancelado, no puedo hacer reservas en hoteles, me siento como Pablo Escobar, todo esto porque dije: Israel está cometiendo un genocidio en Gaza. Bueno, pues es lo mismo, es la personificación de lo que hacen a todo un pueblo, al pueblo cubano, ni transferencias, ni negocios, ni compras, ni ventas. Ahora ya no dejan ni entrar petróleo al país, le dejan sin luz, pero luego la culpa es del gobierno cubano. Luego viene Narco Rubio con 100 millones de dólares y que le estamos dando 100 millones de dólares de ayuda, ayudando al pueblo cubano, y no hay que ser... Bueno, dice 100 millones, porque de los 3 millones que dijo hace meses que iba a dar con el huracán Melissa, han debido repartirse como casi los 3, perfecto. Pero después anunciaron 6 millones, que todavía no se han visto, y los 100 millones, que han dicho que en los 100 millones no puede haber ni alimentos ni medicamentos, no sé por qué, estos... si los entregan algún día, será dentro de 5 años a lo mejor, ¿no? Sí, pero ahí está la maldad. O sea, lo que es la maldad, la mentira, la manipulación de cara a la galería, para que personas desinformadas dicen: mira, qué solidario Estados Unidos. O sea, el matón para vestirse de humanitario, mira, Estados Unidos, qué buenos son los... La mafia actuó siempre así. Sí, así mismo. Siempre ha beneficiado a una pequeña comunidad, a su familia, a alguien pobre. Y el que choca con sus intereses, pues lo despiden. Lo despiden. Entonces, esa forma de actuación mafiosa es la que está ahora ejerciéndose por parte de los Estados Unidos, no solo ya contra Cuba. Hay que ver la amenaza que existe también para otros pueblos de América Latina y el Caribe, pero además para pueblos del mundo. Un ejemplo muy reciente, muy claro, es el ataque a Irán. Un ataque que no tiene justificación de ningún tipo. Tú le preguntas ahora a cualquiera que siga las noticias, ¿por qué atacaron a Irán? Y la mayor parte de la gente te dirá: no lo sé. No lo sabe. Es que no hay justificación. No, alguno te dirá: no, por el programa nuclear. Pero si no ha habido... si no tienen... Pero si está demostrado, o mejor dicho, jamás han podido demostrar que tenga un programa nuclear los encargados de esto, que tienen, hacen seguimiento a todos estos programas, estos proyectos que puedan haber o no. Irán ha dicho por activa y por pasiva que el fin es el normal. O sea, no tiene un para fin. Producción de energía nuclear. Exacto, para producir energía. No tiene ninguna finalidad militar. No le importa. Ellos quieren... Eso ya hace años que se ha demostrado que no está enriqueciendo uranio, que no está produciendo un arma nuclear, pero es como el tiempo va pasando y hay gente que se le olvida, entonces ellos se basan en eso, o sea, pivotean sobre esa realidad. Es decir, ya pasaron unos años, Irán se ha demostrado que no tiene ningún programa nuclear, pero como pasan unos años,
el imperialismo de Estados Unidos, monitoreando con esa persistencia, pues ahora dice que hasta que, lo ha hecho Donald Trump ahora, y otros funcionarios, que hasta que no se elimine ese programa nuclear, que es con fines pacíficos, así un desarrollo nuclear con fines pacíficos. Por Estados Unidos le interesa también recursos en Irán, en este país, y sobre todo desde el punto de vista geopolítico, la importancia de Irán en la región y las relaciones de Irán también con Cuba, con Venezuela, en el área nuestra, ¿no? América Latina y el Caribe. Pues bueno, ese programa ellos lo cogen a su manera, y aunque haya dicho un organismo internacional que no hay un desarrollo en Irán para producir un arma nuclear, pues ellos dicen que sí y la agreden. Porque lo que les interesa es, han asesinado a seres humanos ahí, incluso a la máxima figura política y religiosa del país. Es decir, un crimen tras otro. Hay que decir que esta administración de Estados Unidos ha bombardeado a 7 países ya, a 7 países. Entonces las amenazas hay que tomarlas en serio. Y tiene que haber eso, alguien que diga, óyeme, hasta aquí llegaste. Seguiremos informando e informándonos sobre esta iniciativa, esta petición ante la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, para que inicie un proceso que pueda culminar en llevarles a estos criminales de la Casa Blanca ante un tribunal penal internacional. Bueno, pues aquí nos despedimos. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo. Cuba, Cuba Información te lo dice en el tiempo.